Habilidad de quien las emite. Radiovisión no se responsabiliza por el contenido de las mismas. Radiovisión presenta Diálogo Directo. Los protagonistas de la noticia en vivo, en una entrevista abierta, franca y directa. Diálogo directo, en el informativo Visión, en vivo y en directo. 8 de la mañana con 11 minutos, amigos oyentes. Continuamos con más entrevistas a esta hora de la mañana. Estamos saludando a través de Zoom a la magíster Sandra Argotti. Ella es secretaria técnica de Planifica Ecuador. Magíster Argotti, buenos días, bienvenida. Gracias por atender esta entrevista. Gracias a ustedes. Un saludo a todos los ciudadanos de Cuenca y a usted, Alfredo, muy gentil. Importante comenzar esta entrevista consultándole a usted, magíster Argotti, cómo se viene realizando esta reestructuración de las entidades públicas del Estado a propósito y en este marco de la pandemia por la COVID-19. La optimización del Estado viene ya realizándose desde inicios de la presidencia de nuestro actual presidente, Lenín Moreno. Ya se han eliminado 43 instituciones. Al momento, en este momento, en cambio, nos encontramos ya funcionando 6 instituciones más. Se están eliminando 7 entidades y 11 empresas públicas han entrado ya en un proceso de liquidación. En cuanto a lo que es la reestructuración del Estado, cada una de las decisiones tomadas tiene como objetivo realmente la eficiencia y con esto se eleva la calidad de respuesta del servicio a la ciudadanía. Los análisis que hemos venido haciendo para reestructurar ya vienen desde meses atrás. Esto ahora sí lo hemos acelerado por la crisis de pandemia y pospandemia que tenemos en este momento, pero ya son análisis que se han venido estudiando desde meses atrás. En el contexto de esta optimización y, por supuesto, reducción del Estado anunciado por el presidente de la República, como usted lo menciona, desde el inicio de la administración, se ha venido realizando justamente bajo qué parámetros, qué instituciones intervienen en esto. Sabemos que está Planifica Ecuador, Ministerio de Economía, no sé si también tal vez el Ministerio de Trabajo, porque recordemos, cuando se cierra una empresa también existe la generación de desempleo. Así es, nosotros hemos trabajado desde el año anterior, por ejemplo, teníamos el acuerdo 001 en el 2019, donde hicimos ya una optimización de una reestructura de las instituciones como tal, es decir, en los territorios, cómo está su presencia en territorio. La idea siempre es no disminuir el servicio al ciudadano. No quiere decir que la duplicidad de funciones nos ayude con esto, y esto ha pasado en muchas de las instituciones. Las empresas, en cambio, nos han generado mucho más pérdidas de ingresos. Es importante también, ya no podemos sostener empresas que nos están generando pérdidas en el Estado muy complicadas en este tiempo. Así que esas decisiones que se han tomado precisamente son orientadas a esto. Luego sí, manejamos con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Finanzas, por la parte económica, una comisión donde se definen, primero nosotros como Planifica Ecuador, la optimización viene orientada a la presencia de las instituciones y de las empresas en los territorios, es decir, a la ciudadanía no le debe bajar nunca el servicio. Y luego ya el Ministerio de Trabajo tiene que revisar con los titulares de las carteras de Estado qué personal es con el que van a contar, los perfiles profesionales que se necesitan para ese espacio y obviamente qué tenemos nosotros. Los contratos ocasionales, cuando se maneja con el Ministerio de Trabajo, el contrato ocasional es justamente lo que dices, ocasional, es un tiempo, no es una constancia y no debe darse una constancia en el Estado de manejarlos más allá del tiempo definido para que usted contrate a una persona. Luego ya quienes tienen el nombramiento permanente, si es que se necesita dejar de dar ese servicio como en la institución como tal, como servidor público, siempre el Estado indemniza. Ellos tienen su indemnización que han ganado en el tiempo de trabajo y esto se realizan cálculos ya con el Ministerio de Finanzas y se va estructurando la desvinculación de los servidores. Pero nunca ninguno se queda con el desamparo de no tener lo que ha acumulado en el tiempo de trabajo. Eso, digamos, de alguna manera garantizado, pero en el sentido de que la institución, en este caso las empresas, totalmente desaparecen o pueden ser, digamos, reabsorbidas por otro tipo de instituciones. Por ejemplo, hemos visto semanas atrás en el anuncio del presidente de la República cuando decía TAME se cierra también Ferrocarriles, se cierra también Correos del Ecuador. Existieron movilizaciones por parte de los empleados diciendo que podrían buscarse soluciones al respecto. ¿Se ha analizado esta posibilidad?
¿Qué hemos hecho? No es que la eliminación quiere decir que se elimine el servicio como le explicaba Alfredo. Lo que ellos tienen que hacer, por ejemplo, vamos a decir, TAME se elimina sí, pero lo que entra en un proceso justamente de liquidación y lo que luego los bienes están absorbiendo y comprando otras de las aerolíneas. Entonces se absorbe todo lo que manejaba TAME. No es que se deja, por ejemplo, desamparados a la gente que ha comprado boletos, que ya ha tenido los vuelos, también las frecuencias que tenía TAME, eso se está respetando, se va a respetar, pero realmente es una empresa que ha estado mucho a pérdida. Es complicado. No la parte de los trenes, no es que desaparece el servicio de trenes, porque además es un histórico de nuestro país, el tren, no desaparece, eso lo que hace es más bien tener otra empresa mucho más fuerte, que no genere las pérdidas que ha estado generando. Eso ya estaría con el Ministerio de Turismo. Eso es importantísimo, porque además muchas de las poblaciones por donde pasa el tren viven de ese espacio justamente desde el turismo. Así que es mejor tenerlo ahí. Luego, en el caso de las instituciones públicas que se están eliminando, quien absorbe las competencias son otros ministerios. Por ejemplo, el caso de SECOF, Ecuador Estratégico. El inmobiliar, las competencias las está asumiendo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Entonces, es una eliminación como institución, pero la competencia, en cambio, pasa a otra institución que la puede manejar y no necesitamos duplicar las funciones. Necesitamos más bien diversificar y fortalecerlas. Eso es totalmente opcional y obligatorio, más bien, digamos, opcional para el ciudadano saber a qué empresa se va a dirigir, pero es obligatorio desde el Estado que el servicio tiene que llegar a todos los territorios. Con respecto, y en este marco de la optimización de los recursos del Estado, también es importante conocer, se ha hablado mucho sobre el tema de la fusión de dos petroleras, Petroecuador y Petroamazonas. Con respecto también en el marco de la revisión, existen publicaciones, notas de prensa, en redes sociales siempre circula información con respecto especialmente a los sueldos que se ganan en esos sectores, en el sector petrolero. ¿Qué se puede decir al respecto? ¿Qué se puede decir? Realmente son empresas que han manejado y siguen manejando el petróleo del país. Ellos tienen hasta diciembre de este año el plazo y lo estamos trabajando en conjunto para revisar si realmente es una fusión, que puede ser una fusión con absorción. Eso lo estamos trabajando. Recuerden que la parte de la parte de lo que es Petroecuador, Petroamazonas, tiene un complejo de negocios muy fuerte y eso nosotros tenemos que revisarlo. No es fácil unir dos empresas muy fuertes que siempre han estado en el país y sobre todo es el petróleo y es uno de los combustibles que para nosotros y la riqueza del Ecuador no la podemos desorganizar tan fácilmente. Tenemos que revisarlo, el impacto que esto va a tener, tiene que tener consecuencias totalmente positivas. Por eso es que tenemos un tiempo más para hacer los análisis. Se está trabajando con las dos empresas y con su ministerio también de recursos naturales, pero necesitamos tener mucha claridad. Eso tenemos que tener la paciencia y esperar ese tiempo, porque además del plazo todavía tienen vigencia hasta diciembre para manejar. Hasta el momento, ¿cuántas empresas han sido eliminadas o cuántas han sido absorbidas en este caso? ¿Y cuántas se planifica de aquí a futuro también hacer lo mismo? En este momento, las 11 empresas, por ejemplo, que entran ya en un proceso de liquidación, ya se está revisando. Porque, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Saber con qué bienes cuentan, los servicios que ellos prestaban, cuáles son las deudas que tiene esa empresa y hay que sacarlas a remate en muchos espacios. ¿Quién va a comprarlas? Tenemos que, por ejemplo, TAME, le escuchaba el otro día a nuestro ministro de Transporte y Obras Públicas, va a costar alrededor de 412.5 millones la liquidación. Es muy fuerte, pero sí existen otras empresas, otras aerolíneas que están muy interesadas porque TAME llegaba a lugares que otras empresas o otras aerolíneas no llegaban, por ejemplo. Ya en el caso de las otras empresas, lo maneja EMCO como tal. Ellos son quienes están revisando la liquidación y ya se ha avanzado. Tenemos, de acuerdo a los decretos presidenciales, entre 30 y 60 días para cumplir. Todos estamos trabajando a este nivel. Ya en poco tiempo les diremos a ustedes cómo ha quedado esto realmente, cuánto ha costado, porque además la identificación y los equipos que deben trabajar en la identificación de todo lo que tienen las empresas es bastante alta y álgida. Necesitamos revisar paso a paso y no fallar en estos espacios. En el contexto del trabajo que viene realizando Planifica Ecuador, Magíster Argote, también quisiéramos conocer con respecto al tema de asignación. No sé si ustedes hacen asignación de recursos a propósito de los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Cómo se viene realizando esto en el contexto de la pandemia? Con los gobiernos autónomos descentralizados nosotros tenemos un nivel de trabajo desde sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial. El modelo de equidad que se trabaja es justamente
para que ellos tengan en la parte presupuestaria. Ya algunos de los parroquiales, el Ministerio de Finanzas ha ido cancelando el valor, en otros todavía están en esa revisión, digamos, y la parte presupuestaria tendremos que ya estamos optimizando con ellos también. Pero que es importante con los gobiernos autónomos descentralizados, con ellos no se ha dejado de trabajar. Nosotros venimos trabajando de la mano desde el año anterior. Cuando un alcalde es electo, tiene un año bajo la ley para cumplir y presentar su plan de desarrollo y ordenamiento territorial, que tiene que estar orientado al Plan Nacional de Desarrollo, a los objetivos de desarrollo sostenible. Tiene que alinearse completamente a esto. Ellos tenían que presentarlo el 15 de mayo, en razón de que en marzo nosotros entramos ya como país en la crisis de la pandemia y ellos tienen que socializarlo con sus localidades, su ciudadanía ya no se lo pudo hacer. Planifica Ecuador solicitó a la Asamblea Nacional que se amplíe el plazo para la presentación, porque no, además de los planes que ellos habían iniciado versus lo que nos pasó en la pandemia, muy complicado. No podíamos mantenerlos, entonces tendríamos que actualizar esos planes. La Asamblea les dio un año más de plazo y nosotros ya estamos trabajando con ellos hace más de un mes en el territorio, en todos los rincones. En este momento nos encontramos aquí en Azuay trabajando con los gobiernos autónomos, sabiendo cómo ellos van a actualizar esos planes, porque muchos tenían, por ejemplo, construcciones de canchas, los mercados. Ya no podemos tener sino el distanciamiento social, saber cómo vamos a manipular los alimentos, el transporte público que se está organizando, ustedes ven cómo es. Todo eso entra en un plan de desarrollo. Ellos tenían que actualizarlo y esperamos que lo hagan hasta agosto de este año. Estamos presionando, a pesar de que tienen un año más, ya serían 2 años en los que ellos van a estar en funciones y es difícil realmente impactar en los territorios en 2 años. Entonces, preferimos que sea en este año mismo, que máximo en agosto ya tengamos un plan de desarrollo actualizado hacia lo que es la crisis de la pospandemia incluso. Eso es importante conocer, porque recordemos que en el momento en que ustedes no presentan el PDOT, como se le conoce a este plan de ordenamiento, de desarrollo y ordenamiento territorial, pueden incurrir en destitución, si no estoy mal, Magíster. Así es, por eso es que nosotros como Planifica, conscientes de eso, y ya muchos alcaldes tenían ya sus planes de desarrollo, pero a la crisis de pandemia teníamos que actualizar. Y es mejor actualizarlo, así que los plazos, esa parte de la ley, la Asamblea la aprobó, y lo que ellos pusieron, nosotros habíamos pedido 6 meses, la Asamblea les puso 1 año, pero necesitamos actualizarlos. En cambio, ya con el Consejo de Uso de Suelos, necesitamos actualizarlo lo más pronto posible. No podemos quedarnos. Ellos ya vinieron trabajando en un plan de desarrollo, ya tenían que presentarlo. En este momento es una actualización, de acuerdo, claro, a las necesidades y las potencialidades que los territorios en este momento de pandemia han originado, porque la semaforización ha sido importante. Recién estamos muchos cambiando a semáforos amarillos, otros están volviendo a rojos, otros todavía no salen, algunos están en verde. Y esa es la parte que nos complica un poco el desarrollo total, porque además es con la ciudadanía que nosotros tenemos que redefinirlos, ¿no? Cómo ellos están trabajando en sus territorios y las necesidades que se están presentando en este momento. Y ustedes, como Planifica Ecuador, vienen trabajando de cerca con estos gobiernos autónomos descentralizados. ¿En qué sentido? ¿Capacitación, incluso dotación de insumos? ¿Cómo se viene trabajando? Nosotros dotamos primero los insumos y herramientas que ellos van a utilizar para sus planes de desarrollo. Luego Planifica les acompaña todo el tiempo, por eso desde agosto del año anterior veníamos trabajando en capacitaciones. Muchos de los alcaldes, ustedes saben, fueron nuevos en su momento, muy pocos fueron reelectos. Entonces, el ser nuevos nos hace a nosotros mucho más responsables de apoyar para que estos planes tengan una consecución adecuada en lo que son los territorios, así que hemos venido todo el tiempo. En la pandemia no paramos, lo hicimos con teletrabajo y ahora estamos ya en los territorios trabajando con ellos, revisando, porque además tenemos que definir que deben estar actualizados al Plan Nacional de Desarrollo y a lo que actualmente necesitamos trabajar en los territorios. Entonces, estamos muy de cerca revisando con ellos qué está pasando en sus territorios, las localidades. Nuestra gente necesita la reactivación económica, también es parte del gobierno, pero la corresponsabilidad también es de los gobiernos autónomos descentralizados y también la corresponsabilidad desde los ciudadanos. Esto es un trabajo en conjunto que tenemos que hacerlo todo. Este PDOT es importante conocerlo también en el sentido de que, y usted seguro es testigo, Magíster, en estos últimos días, en estas últimas semanas, ha comenzado a aparecer por todos lados, en todos los GATS provinciales, municipales, el tema de la corrupción, el tema de la compra de sobreprecios de insumos médicos, y este PDOT también se refiere justamente al desarrollo en salud, educación, vivienda. ¿Cómo trabajar en este sentido? En este sentido, lo que le decía Alfredo, es la corresponsabilidad.
Nosotros tenemos que ser corresponsables y correctos en las cosas que hacemos. Si algo no conocemos, tenemos que preguntar y pedir ayuda a quienes conocen el tema. A veces quiero entender que no siempre las cosas de sobreprecios o algo que se ha venido definiendo sea solamente desde un acto de corrupción, sino de desconocimiento. Pero nosotros investigamos muchísimo y no, usted ve, el gobierno nacional está muy empeñado, sea quien sea, nosotros estamos trabajando en los temas de corrupción. No podemos permitir mucho más con la crisis que viene ahora, es imposible. Por eso necesitamos que nosotros estamos con los GAT muy de cerca revisando qué está pasando, porque nosotros tenemos que siempre a la ciudadanía darle lo correcto, lo adecuado, y la corresponsabilidad viene de cada uno de nosotros. Entonces, esto sí es un llamado tanto a las autoridades como a la ciudadanía. Para que existan actos de corrupción, necesitas también que estén otras personas dentro de este espacio. Es preferible ser correcto y trabajar en las cosas como deben ser. Con respecto a la administración del presidente Lenín Moreno, al inicio de su gestión, él anunció una gestión austera. ¿Realmente ha existido esta gestión austera a propósito de la relación con los GAT municipales provinciales? No solamente en la parte austera de los GAT como tal. Por eso los planes de desarrollo nosotros hemos venido utilizando la herramienta adecuada que genere el ahorro. ¿Cómo es el ahorro en todo? No es que necesitamos trabajar todos en lo mismo, por eso las duplicidades de funciones se han venido eliminando desde inicios de nuestro presidente Lenín Moreno. Son 43 instituciones que se fueron eliminando desde el 2017, amigo, porque sabemos que teníamos una carga pesada en el Estado y que se duplicaban funciones, no necesitamos tener tantos funcionarios haciendo lo mismo. Necesitamos justamente diversificar y esto se ha venido dando con esas responsabilidades del gobierno. Ya son 43, actualmente estamos en 6 otras instituciones más, 11 empresas públicas y todavía estamos en análisis de que eso se vaya originando. Entonces siempre ha venido la austeridad dada desde ese lado. Sí fue difícil cómo encontramos al país, más allá de eso es complicado para nosotros volverlo a sacar adelante, pero lo estamos intentando y lo estamos trabajando en corresponsabilidad entre todos. Finalmente, consultarle, Magíster Argote, con respecto al servicio que brinda también la Secretaría Técnica de Planifica Ecuador, con respecto al acceso a información estadística que tiene justamente la plataforma. Así es, nosotros estamos, el gobierno abierto, ustedes saben cómo se ha ido manejando, ya nosotros somos parte de ese gobierno abierto donde toda la información está ahí, tenemos varios sistemas que se están manejando y actualizando incluso, y eso lo trabajamos a nivel de todo el gobierno nacional, donde la información tiene que ser transparente y se están abriendo los sistemas y eso están a la orden de la ciudadanía. El gobierno abierto ha realizado todo ese espacio y ahí tenemos los sistemas que se deben manejar. Estamos reestructurando otros donde vemos que no están arrojando lo que quisiéramos en la parte estadística nacional. Por eso también los estamos revisando y eso este es un trabajo de cerca con la Presidencia de la República y otras instituciones, el Ministerio de Telecomunicaciones. Nosotros como Planifica Ecuador estamos en la verdad en casi todos los consejos y direcciones desde esos espacios donde manejamos toda la información y eso lo representamos nosotros porque en la Constitución el liderar, el coordinar y articular la planificación nacional es una responsabilidad altísima a ese nivel de la Secretaría. Bien. Magíster, lamentablemente el tiempo no nos da para más, pero queremos agradecerle por haber atendido esta entrevista. Muchas gracias, Alfredo, a usted. Buenos días. Amigos oyentes, hemos dialogado con la Magíster Sandra Argote, secretaria técnica de Planifica Ecuador. Cuando son las 8 de la mañana con 30